Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, bienvenidos. Esto es MBB Noticias. ¿Qué tal? Una jornada hermosísima en Montevideo con una temperatura más que agradable. Enseguida vamos a estar repasando cómo vendrá el tiempo, pero salió el sol, la lluvia quedó atrás. Lindo día para disfrutar de esta ciudad. Sí, ¿Qué le parece? Sí, está precioso. Mire lo que es la Rambla a esta hora en Trujillo. Estamos viendo, hoy teníamos una mínima de 13 grados, una máxima de 21 para este 12 de abril con cielo nuboso y algo nuboso. Para el miércoles 13, mínima de 13, máxima de 19 grados. Una jornada que va a estar cálida con cielo algo nuboso y periodos de nuboso. Y para el jueves 14 de abril estará claro también con cielo algo nuboso y periodos de nuboso, 13 y 19 las temperaturas extremas previstas por Inumet. Mire cómo está la Rambla a esta hora a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Eso es bajando por Río Negro y la Rambla. Muy bien, Pirata Higuero. Está muy bien. Bueno, señores, vamos a comenzar con un breve adelanto de lo que vamos a compartir en este MBD Noticias y arrancamos hablando de fútbol porque la selección uruguaya femenina sub-20 le ganó 13-0 a su par de Bolivia. 13-0, goleada histórica se dio. Mucha goleada. Sí, tremendo, tremendo. También vamos a estar hablando de la asociación con la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, que ustedes recuerdan hicieron un paro porque no estaban haciendo todas las tareas porque se estaban delegando a las alcaldías, también a los municipios y además hubo una convocatoria de las autoridades justamente a alcaldes para que puedan suplir alguna de esas tareas cuando estaban realizando paro. Sí, hay molestia por esta situación. También les contamos que vamos a contar obviamente todo lo que es la programación de la Semana Criolla. Vamos a darle algunos detalles, muchas actividades para hacer por allí, pero también de un concurso que está realizando la Intendencia de Montevideo, un concurso de fotografía con la Semana de Turismo como vedette, ¿no? Un Montevideo que está más tranquilo. Bueno, un concurso se lo vamos a contar en un rato nada más. Y ahora, ¿qué les parece? Sí, mirando Montevideo, les volvemos a recordar que hay muchos desvíos de líneas de tránsito, sobre todo para que pasen por el Prado. Y hay un semáforo de Libertador y Rondó con Galicia que está sin funcionar por falta de energía y algunos cortes de calles existentes a tener a esta hora para tener en cuenta. Sí, ¿no? Exactamente. También les contamos que hay media calzada en Avenida Italia desde Tesalines hasta Alejandro Corno. Esto es por armado de grúa. Esto será desde esta hora hasta las 14. Y por trabajos de poda en la calle Camino Casavalle se van a realizar cortes de una cuadra a partir de hoy y hasta mañana entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde desde Camino Manuel Fortet a Camino Lecoq. Aprovecho y le cuento también que hay otro corte de calle en Ramón Márquez desde Pedro Margat hasta Majested de 8 a 12 también por trabajos de grúa. Bien, y antes de comenzar con el desarrollo informativo, vamos a mirar algunas de estas imágenes de la criolla del Prado. Un repaso de algo de lo que pasó ayer y contarles qué se viene para hoy, porque desde las 13, Josema, hay mucha actividad. Sí, exactamente. A las 13 arranca la movida, 13:30 en vivo por la pantalla de TV Ciudad, pegadito al informativo del mediodía, MBD Noticias Edición Mediodía. Y bueno, les contamos que la cucaracha está abierta, compañeros. Y también les decimos que desde las 13 horas las jineteadas con transmisión en vivo, ahora sí, gracias, desde TV Ciudad a partir de las 13:30, como les decía. A nivel de espectáculos en el escenario Cita Rosa, se presenta, por ejemplo, a las 20 horas Julio Covelli, que pasó por MBD Noticias cuando fue declarado ciudadano ilustre, y a las 22 estará Milongas Extremas. En el escenario María de la Vega habrá un festival de danza folclórica desde las 3 de la tarde hasta las 9:30 de la noche y a las 16:15, 4:15, sí, Bailongo en lo del rancho, así se llama, Alma de Cardo. 4:15, ¿me dijo? 4:15. Bailongo lo del rancho. Perfecto. Bueno, en el escenario Aníbal Zampayo a las 4 de la tarde estará Majo Hernández y desde las 17, ¿sabe quién toca? La Ventolera. Qué lindo nombre. Sí, sí. Como espectáculos itinerantes hoy estará el Circo Picadero a las 5 de la tarde y entre otras muchas opciones en el escenario del Rosedal, ese nuevo que se ubica fuera del predio del Prado, a las 3 de la tarde suena Raza Oriental. Bueno, y que hoy sí se va a poder utilizar porque, claro, por la cuestión climática se tuvo que suspender en el día de ayer, pero bueno, hoy todos los escenarios van a estar habilitados, como nos contaba María Inés Ovaldía, la directora de Cultura aquí en TV Ciudad. Bueno, vamos a cambiar de tema, comenzamos a desarrollar otros asuntos. Vamos a hablar del conflicto del Supergas, cuyos trabajadores estuvieron de paro, ustedes recordarán, desde el viernes
hasta el día de ayer, provocando, según las empresas, desabastecimiento en algunos barrios. Si bien el paro se levantó, las medidas de lucha continúan y hasta el 30 de abril no se van a realizar horas extra. Ese día habrá una nueva instancia de negociación colectiva. Los trabajadores rechazan la oferta del sector patronal del 2,6% de aumento, mientras que el sindicato cree posible elevar la cifra dado el crecimiento económico que tuvieron las empresas de entre el 8 y 9%. Sobre esta situación, el presidente de FUESIS, la gremial que los agrupa, Fabio Riverón, dijo que el planteo empresarial era peor que los lineamientos que el Poder Ejecutivo definió en estas rondas de negociaciones. Sí, en minutos vamos a estar hablando con el dirigente de FUESIS a propósito de esta situación y también de algo que ocurrió en un supermercado. Un trabajador fue despedido por ingerir alimentos allí. Lo vamos a contar en un rato nada más. Ahora, si te parece, Pilar, cambiamos de tema. Sí, exactamente. Ayer anunciamos en primera edición y cubrimos en el informativo del mediodía la movilización que realizaron vecinos y vecinas de la zona de Flor de Maroñas por el nuevo robo de las escuelas ubicadas en el mismo local, las escuelas 173 y 196 de Flor de Maroñas. La movilización fue ayer poquito antes del mediodía y hoy ampliamos, Josema, con buenas noticias, de esas que da gusto hacer, ¿no? Exactamente, porque había sido la cuarta vez que en una semana robaban esa escuela. La movilización de ayer fue para denunciar que en los últimos 10 días el local había sufrido 5 robos. Uno más se sumó sin obtener respuesta a los pedidos de mayor seguridad. En el local educativo ubicado frente al complejo Crece de Flor de Maroñas también funciona el sistema de orquestas juveniles del Sodre. La protesta tuvo resultado, según nos hicieron saber las familias y los vecinos de allí del lugar. Se les aseguró que de ahora en más habrá patrullajes en el entorno de la escuela toda la noche, un sistema de alarma conectado permanentemente y presencia del servicio 222. Vamos a cambiar de asuntos, vamos a hablar ahora de la canasta básica porque, ustedes saben, la canasta básica de alimentación aumentó un casi 18%, 17,50% entre mayo de 2021 y marzo de este año, casi 1.500 pesos más en 10 meses. Sí, exactamente. Ayer lo explicó Alejandra Girona, la edición central de MBD Noticias, y lo compartimos. Esta es una canasta que incluye los alimentos básicos necesarios que cubren los requerimientos y las necesidades nutricionales de una persona mayor de 2 años, ¿sí? Niños y adultos mayores de 2 años. Esta canasta incluye las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, es decir, una alimentación que diariamente tenga leche, tenga carnes, tenga huevos, tenga frutas y verduras, cereales, aceites, dulces, en definitiva, aquella que compone lo que llamamos habitualmente una dieta balanceada o saludable. Los compañeros lo que están haciendo es desde el año pasado, desde marzo del año pasado, comenzar a calcular cuánto le sale a cada persona, entonces alimentarse saludablemente en el Uruguay. Cuando arrancamos los cálculos estaba aproximadamente 8.000 pesos, hoy está aproximadamente 9.400, 9.500 pesos. Sin contar combustible, ¿no? Ni todos los movimientos que genera cocinar y alimentarse. Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional del Niño y la Niña en Situación de Calle, una situación que afecta a muchísimas personas, a millones de niños en todo el mundo y que, según algunos registros, aumentó en los últimos años en Uruguay. Sí, justamente en el marco del Plan Invierno 2022-2020, vamos a decir, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay registró un total de 137 menores en esa condición. Sí, para conocer más sobre este asunto ya vamos a recibir al móvil de MBD Noticias, que está a cargo, como siempre, hasta ahora, de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día. Muy buenos días, José María. Un saludo para Pilar también. Como ustedes lo adelantaron, hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Niñez en Situación de Calle. Y estos datos de nuestro país, que son antes de la pandemia, estamos con el presidente del INAU, Pablo Abdala. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en torno a esta problemática de la niñez en calle? Mire, el Uruguay realiza con relación a esto un trabajo y una actividad que ha resultado exitosa, prestigiosa, que ha sido reconocida internacionalmente.
Nosotros merecimos el reconocimiento de Naciones Unidas como Uruguay como país pionero, lo cual sin duda es un logro construido a lo largo de los años. Es un proceso que empieza hace más de 30 años con el primer programa de calle, que es del año 1988, que se fue robusteciendo a través del tiempo. Y hoy tenemos en el Uruguay, por lo tanto, yo diría un sistema de protección de niños y adolescentes para todas las situaciones vinculadas con la vulneración de derechos y particularmente con relación a esta circunstancia, es decir, a la circunstancia de niños que por distintas razones están en un proceso de desvinculación de los espacios de protección, del espacio familiar, de los espacios comunitarios, de la escuela, y que por lo tanto realizan actividades en la calle y que por lo tanto deben merecer también la intervención inmediata del Estado. Esa es una red que el Uruguay ha logrado construir y que funciona, y funciona muy bien en términos de la protección de los derechos. No es necesario que pernocten en la calle, entonces. No, por supuesto, no estamos hablando de niños que viven en la calle, estamos hablando de niños que realizan actividades eventualmente porque no reciben los cuidados adecuados en el ámbito de su familia, ¿verdad? ¿Hay una cantidad de horas que permanecen en calle? Bueno, a ver, las actividades son diversas, se han ido trasladando del centro a la periferia, eso es algo que se ha podido constatar en los últimos tiempos. El último dimensionamiento con relación a esto en realidad tiene varios años, es del año 2007. En este momento estamos trabajando, hay una mesa de gobernanza que INAU coordina y que al mismo tiempo integran el MIDES, ANEP, ACE, las organizaciones sociales, la Universidad de la República, que trabaja en este momento en un proyecto de nuevo dimensionamiento y en ese sentido de lo que se trata, repito, es de robustecer los mecanismos y los sistemas que están vigentes y que implican la respuesta rápida. Aquí estamos hablando de una metodología de proximidad que implica la presencia del Estado prácticamente inmediata, o el sentido de la inmediatez a la hora de acudir cuando se constata la circunstancia de que un niño está en la calle y cuando no debería estar. Por otra parte, hay sin duda un trabajo muy intenso y muy exitoso entre el Estado y la sociedad civil y al mismo tiempo un abordaje que implica el niño y su entorno familiar y comunitario, es decir, se trabaja en ese plano, porque se entiende que para trabajar digamos, en la sostenibilidad de un niño es necesario trabajar en la sostenibilidad de su familia. Para eso el programa Calle tiene una serie de dispositivos, básicamente estamos hablando de 7 proyectos que llevamos adelante con la sociedad civil desde hace muchísimos años, más 2 proyectos que se realizan de manera cogestionada entre INAU y la sociedad civil, los otros son por convenio y los gestiona la sociedad civil con los recursos públicos. Y repito, toda esta red, todo este entramado que se ha venido construyendo a lo largo de los años ha determinado que la recomendación 21 de Naciones Unidas, por lo tanto, nos reconociera o nos incluyera al Uruguay como país pionero en esta materia. Estos datos que, bueno, son antes de la pandemia, se está trabajando en este nuevo censo, ¿cuándo se tendrán los resultados? Y por otro lado, estamos en las vísperas del invierno, ¿cómo se va a trabajar el plan invierno? El plan invierno se trabaja en coordinación con el MIDES y con las demás instituciones, empieza en el mes de mayo, culmina el 31 de octubre. En ese sentido, INAU refuerza la respuesta todos los años en cuanto a la atención telefónica durante las 24 horas del día, en cuanto a la unidad móvil de calle, que es un proyecto específico, ese gestionado directamente por INAU y que por supuesto coordina con los otros dispositivos y con los proyectos que gestiona la sociedad civil, a los que hacíamos referencia recién. Y por lo tanto allí tenemos el ejemplo bien palmario de que la respuesta precisamente es inmediata. Cuando se recibe un llamado indicando la presencia de un niño a cualquier hora del día en un espacio público, sin la presencia de un adulto, o eventualmente acompañando a un adulto que realiza determinadas tareas en la calle, y eso tampoco es correcto que un niño esté en ese contexto o en esa situación, pues el sistema actúa y responde, y en ese sentido en el invierno hay un refuerzo de estos dispositivos, que es un refuerzo presupuestal, que es un refuerzo vinculado con digamos, con más horas de recursos humanos dedicados precisamente a esta tarea. Este año va a ser especial, después de la pandemia, la pobreza se puede acentuar, los números en cuanto a la niñez son de crecimiento. ¿También se va a poner especial énfasis ahí? Sí, se va a poner el mismo énfasis de siempre, con una salvedad. Hay toda una discusión con relación a la evolución de la pobreza infantil. El año 2021, en promedio, determinó en la franja de 0 a 6
una disminución de la pobreza infantil con relación al año 2020. Creo que en esto tenemos que ser, digamos, cuidadosos a la hora del manejo de los números porque hay mucha relatividad en el análisis. Les voy a dar un dato, por ejemplo, con relación a los datos del invierno pasado. En el 2021, curiosamente o no, pero estando en plena pandemia, tuvimos menos denuncias y se constataron menos situaciones de niños en condición de calle que en el año 2019, previo a la pandemia, porque este no es un fenómeno estrictamente o exclusivamente económico. Aquí hay razones que tienen que ver, repito, con procesos de desvinculación de los niños de los espacios de protección que no necesariamente obedecen a una razón vinculada con los ingresos o con las razones de carácter económico, que muchas veces inciden, pero que tienen que ver con procesos de debilitamiento de los vínculos familiares y comunitarios que obedecen, por cierto, a distintas causas. Ahora, Abdala, pero sí hubo un crecimiento de 6 en adelante con la niñez y también están allí en la calle. Sí, la pobreza infantil, reconozcamos, es un problema preocupante en el Uruguay desde hace muchas décadas. El país ha recibido en esto señalamientos internacionales del Comité de los Derechos del Niño muy severos a lo largo de los últimos 15 o 20 años. Y recuerdo por ejemplo, señalamientos del año 2007, 2008, en el sentido de que está claro que tenemos un problema estructural. El índice de pobreza infantil es superior al índice de pobreza general. Eso es algo que ha atravesado a todos los gobiernos, a todas las etapas de la vida democrática del país y que por supuesto lo tenemos planteado como problema desde hace muchos años y tenemos que asumirlo como tal. Agradecemos al presidente del INAH, Pablo Abdala, en este día muy especial donde todas las baterías están puestas allí en la niñez y en la situación de calle. Bien, muchísimas gracias, Luca. Y acá volvemos a un tema que ya habíamos planteado más temprano en MD Noticias. Sí, estamos hablando del conflicto del supergas. El sector patronal ha ganado un 8-9%. Ofrecen un 2,6% a los trabajadores. Esto generó un conflicto y justamente hubo medidas de lucha hasta ayer. Estamos en comunicación telefónica a esta hora con el presidente de Fuesis, Fabio Riverón, para conocer más detalles a propósito de esto. Y ya comienzo preguntándole si hubo desabastecimiento o puede llegar a haber hasta fin de mes. Riverón, buen día. Buenos días para ustedes y para la audiencia. No, vamos, esto lo venimos descartando enfáticamente. No hubo desabastecimiento y en caso que no sé, que la propuesta de las cámaras se repita, tampoco habría necesidad de nuevas medidas. Eso queremos ser claros en realidad. Nuestra medida fue de 1 día y medio más o menos de paro. En el marco de esa última reunión donde a nuestro entender se puso arriba de la mesa una propuesta claramente insuficiente en virtud del reclamo de la organización y en virtud de lo que ha crecido el sector durante los años de pandemia. Lo explicamos más claramente. Para que haya desabastecimiento tiene que haber una zona puntual de Uruguay o de Montevideo que se haya quedado sin distribución de ninguno de los sellos de Supergas. Y eso claramente no pasó. Para eso funcionan dos cosas. Una es que había un alto stock de garrafas en diferentes lugares, así como en las plantas. Y la segunda en realidad es que la temperatura no está en los grados donde se producen los picos mayores. Entonces, claramente no hubo desabastecimiento. Lo otro que también queremos decir, en realidad, aprovechando el contacto para aclarar, es que no quedó ninguna situación referida al grano. Todos sabemos que estamos en zafra de cosecha de grano. No quedó sin abastecerse por culpa de la medida sindical. Lo que tenemos claro en realidad es que hay una de las empresas que tiene una flota de 6 camiones para cubrir todo el territorio nacional y desde el mes de enero está trabajando solamente con 3 porque los otros 3 están rotos y bueno, no han podido repararlos. Riverón, ¿y qué escenarios se manejan en caso de que no haya acuerdo luego del 30 de abril ya levantado el paro y que hayan culminado estas medidas de no hacer horas extras? Nosotros, en principio, vamos a la reunión del 25, si se puede hacer antes, mejor, con la expectativa de que el 25 aparezca una propuesta que sea en la línea general de lo que ha planteado la organización, o sea, la recuperación del 100% del salario perdido. En caso de que no haya una respuesta en ese sentido, seguramente haya una nueva asamblea general del sector donde se resolverá cómo continuamos, pero a priori no quedó ninguna otra medida
resuelta en la asamblea. Bien, Riverón, quiero aprovechar para consultarle una situación que se dio la semana pasada y tiene que ver con el despido de un trabajador de los supermercados Devoto, quien, bueno, comió un sándwich que estaba para descarte, fue desvinculado de la empresa. ¿En qué está esa situación? ¿Cómo valora justamente este tema Fuesis? El trabajador, bueno, después de tener todas las instancias en el Ministerio de Trabajo, no pudo ser reinstalado, hubo una negativa absoluta de la empresa. El argumento principal de la empresa fue la pérdida de confianza. Nosotros nos cuesta en realidad encontrarle una situación, un título que defina este escenario, ¿no? Un trabajador que plantea que comió los sándwiches que estaban para tirar porque tenía hambre. Y cuesta entender que empresas de este porte, cuando tienen departamentos que se dedican a la responsabilidad social empresarial, terminen despidiendo a un trabajador en realidad porque sucede un hecho como este. Nos parecería en realidad que debería desde esa área, pero también desde el área de recursos humanos, si no en realidad termina siendo más recursos que humanos, en realidad desde esta perspectiva abordarse esa situación y poder rodear a este trabajador que después de 12 años de trabajo, la única sanción que tenía era una sanción por llegar tarde, una sola en 12 años. Nos parece que en realidad no estábamos hablando de un mal trabajador y, como decía recién, la empresa debió haber activado otro tipo de resortes para contener esta situación y no tomar una medida de estas características que lleva a desvincularlo. Y como te decía, se agotaron todos los recursos y no hubo forma de dar vuelta atrás la decisión. Fabio Riverón, presidente de Fuesis, muchísimas gracias por estos minutos para MBD Noticias. Gracias a ustedes por el contacto. Muy bien. Nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta hablamos de fútbol. Hablamos. La semana pasada estuvimos planteando la situación generada por la Asociación de Funcionarios del Registro Civil que rechazaban el traspaso de parte de las tareas a las alcaldías en municipios del interior del país. Tareas como inscripción de nacimientos, realización de matrimonios o inscripción de funciones. Sí, esto ha generado mucha polémica. La norma está vigente desde enero y no involucra a Montevideo, Las Piedras y Ciudad de la Costa, donde la Dirección Nacional del Registro Civil, Estado Civil, tiene oficinas propias, a diferencia del interior, que los juzgados de paz, bueno, realizan justamente estas funciones. El cambio fue a pedido de la Suprema Corte de Justicia para aliviar la carga de esos juzgados, y los intendentes blancos de Rocha, Maldonado y Paysandú ya oficiaron casamientos. Sí, para debilitar el paro del miércoles 6 de abril, las autoridades del Registro Civil convocaron a alcaldes a suplir a funcionarios y funcionarias. Esta decisión fue rechazada el fin de semana mediante un comunicado por alcaldes y alcaldesas del Frente Amplio por atentar contra la organización sindical. Y ayer también lo hizo el Sindicato del Registro Civil. Para conocer más detalles sobre este asunto, estamos en comunicación hasta ahora con Verónica Eiroa, que es integrante de la Asociación de Funcionarios de Registro Civil. Verónica, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está la situación? Hola, buenos días. Bueno, contaros un poco, justamente a propósito, esta decisión ha generado, bueno, particular molestia, ¿no? Sobre todo en los funcionarios. No nos escucha. Vamos a retomar el contacto con Verónica Eiroa en un ratito nada más. Decíamos, ¿no? Esta situación que ha tomado por sorpresa justamente a... Ahí sí, ¿nos escuchás? A ver ahora. Sí, ahora sí. Ahí está, Verónica, buen día nuevamente. Contanos un poquito, esta decisión ha generado molestia. Sí, ¿te referís a que los alcaldes hayan casado en el Registro Civil de Montevideo? Efectivamente, Nosotros, y que tengan que hacer funciones que no le corresponden. No escuché la parte anterior. ¿Cómo está la situación? Sí. Ahora en este momento, en cambiar está igual, nosotros seguimos con las mismas reivindicaciones, que no es solamente exteriorizar la problemática que significa que los alcaldes realicen tareas de registro de Estado Civil en el interior, que no es solamente casar,
que el matrimonio en sí, el ritual, es muy, la ceremonia es, digamos, es lo más pintoresco, entre comillas, que requiere saber y manejar desde el punto de vista técnico muchas cosas, sino que además los alcaldes también están investidos para realizar todo tipo de tareas como inscripción de reconocimientos, nacimientos, defunciones, adopciones, las legitimaciones, son todas cosas que involucran a la identidad, como nosotros siempre decimos, y bueno, el hecho de realizar esas tareas va más allá de la ceremonia de matrimonio, es algo mucho más importante que si no se hace bien, perjudica a la población. Es a eso que vamos nosotros en realidad. Bueno, tal, quizás lo más visible es, ahí veo las imágenes de la gente casándose, es muy lindo, pero esa ceremonia corta de 2 o 3 minutos es la punta del iceberg, en realidad involucra muchísimos derechos y muchísimas obligaciones que no se están teniendo en cuenta porque no tienen la preparación necesaria. Verónica, ¿y qué opina de la convocatoria a de alguna manera a debilitar la medida sindical que hicieron a los alcaldes, por ejemplo, de Montevideo incluidos, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista de que una persona que tiene un cargo político intervenga en una lucha sindical es algo que nos parece bastante grave y que hay que ponerle luz sobre eso, porque es como si un senador que es médico intervenga en una lucha del sindicato médico, por ejemplo. Y, ¿se entiende? O sea, es algo que no debió haber pasado y que se cortan límites, se llevan a límites más allá de lo que siempre se ha hecho, porque en realidad que una persona que tiene cargo político intervenga en una lucha sindical, nos parece que se tendría que poner luz en eso, porque es algo importante que nunca había pasado y no debió haber sucedido para nada, porque creo que vulnera derechos. Bien, Verónica, ¿y cómo sigue este conflicto en 30 segundos que ya tenemos que ir cerrando? ¿Ustedes van a tomar contacto? ¿Cómo seguirán? Y nosotros, como siempre, estamos abiertos a solucionar el tema, solucionar temas, tenemos ideas para trabajar juntos, para poder resolver y dar más seguridad a la ciudadanía, para darle un buen servicio y para que la gente sepa cuáles son sus derechos y poder hacer mejor nuestro trabajo, ¿verdad? Bien, Verónica Eiroa, muchísimas gracias por estos minutos en Informe Capital, representante de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil. Gracias. Está perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Seguimos. Nosotros estamos prácticamente en el final, pero les contábamos, Uruguay goleó ayer 13-0 a su par de Bolivia en el Sudamericano Sub-20. Se está buscando un lugar para ir al Mundial de la categoría. 13-0, goleada histórica, y sumó 6 puntos a falta de un partido para terminar la fase de grupos. Wendy Carballo abrió el marcador y sumó 2 más en el complemento. Belén Aquino convirtió 6 en total. Juliana Viera logró 2 tantos, mientras que Josefina Félix y Catalina Emanuele sumaron 1 cada uno. Bien, escuchamos ahora a la goleadora Belén Aquino en declaraciones a AUF TV. Que contenta por haber convertido una vez más con la selección, gracias a mis compañeros lo pude hacer una vez más, me tocó convertir 6, pero nada, la verdad que muy contenta, hay que descansar y trabajar para lo que se viene y bueno, el partido fue bastante con un desgaste también físico. Era importante ganar, lo hicimos de gran manera y bueno, yo creo que los goles también nos sirven para la última fecha, sabiendo que enfrentamos a Ecuador y Ecuador también tiene chance y bueno, eso también es una ventaja para nosotros los tres. Se hizo decir, lo que pasa es que claro, 6 goles hizo, por eso demoraban en salir la nota. Les cuento que hoy arranca la 4ª jornada de la fase de grupos, se verán las caras Colombia y Perú y Venezuela y Chile, esto por el grupo A. Por el B de Uruguay, mañana juegan Paraguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, mientras que la Celeste tendrá fecha libre y recién volverá a las canchas el viernes contra Ecuador para definir si pasa o no a la segunda ronda. Recordemos que
lo que quede de este Campeonato Sudamericano Sub-20. Allí van a pasar 2 selecciones de cada grupo en busca justamente de ir al Mundial de la categoría que se va a hacer en Costa Rica. Bien, seguiremos de cerca cómo seguirá entonces la Sub-20 femenina. Y ahora nos terminamos, nos trasladamos, nos vamos a Ciudad Viva. Mañana a las 8 en MD Noticias. No se vayan. Sí, ya la seguimos.